Ahí. Sí, doctor. ¿Se puede ver? Sí, doctor. Muy bien. Entonces vamos a conversar nosotros sobre la osteoporosis. Y quiero que nosotros veamos la parte de la prevención. Hechos importantes: a medida que la población va creciendo, la expectativa de vida va aumentando, hay un crecimiento de la población en riesgo de esta enfermedad. Es una enfermedad asintomática, tú no te das cuenta por largos periodos de tiempo hasta que algo pasa, generalmente las fracturas o hay algunos cambios en tu cuerpo que la gente te va observando porque tú no te das cuenta generalmente. Esta enfermedad va asociada a alta mortalidad. Los pacientes que se complican de la enfermedad de osteoporosis, que tienen fractura, cambia su vida. Las personas generalmente están postradas en cama y es la primera causa para la mortalidad de esto. Un tercio de las mujercitas, un tercio de las mujeres sufrirán un colapso vertebral o fractura vertebral en su vida. En mujeres de más de 50 años, el riesgo de morir por fractura de cadera es igual al riesgo de morir por cáncer de mama y mayor al riesgo de morir por cáncer de endometrio. Entonces vean ustedes la importancia, ¿sí? Le damos mucha importancia al cáncer de mama, sin embargo tenemos nosotros una enfermedad que le iguala en mortalidad a las mujercitas. La fractura de cadera, cuando se fractura una paciente la cadera, está asociada a una mortalidad hasta de un 30% después del primer año. Y solo la cuarta parte de los que se fracturan recupera su función. En el mundo mueren anualmente por fracturas de osteoporosis 150,000 pacientes al año. 410 en un día. 17 en una hora. Y uno cada 3.5 minutos. Mientras hablemos y estemos conversando en esta reunión, se morirán 4 personas de osteoporosis. Vean ustedes la prevalencia de las fracturas por grupo de edad, estudio latinoamericano de osteoporosis de las vértebras. A medida que aumenta la edad, va aumentando la probabilidad de osteoporosis y de fracturas vertebrales. O sea que por encima de los 70 años tenemos ya un 18% y por encima de los 80 años casi un 30% de fracturas vertebrales. En relación a la fisiología, el hueso está en estado de constante equilibrio. El hueso es dinámico. La forma y la fuerza se regulan continuamente y esto es dinámico. Debe existir un equilibrio entre la formación y resorción de hueso. Esta pérdida del equilibrio a favor de la resorción es lo que va disminuyendo la masa ósea, como ven ustedes en la foto de la derecha, y el hueso, que es un poco compacto arriba, abajo se vuelve con más espacios, y esos espacios grandes, a medida que van aumentando, tienen dos características: disminuye la masa mineral de calcio y también la arquitectura de este hueso desaparece, se va perdiendo y la fragilidad ósea se incrementa. Si la resorción aumenta y es mayor que la formación, hay un descenso de la masa ósea, y esto es lo que conversábamos, ¿sí? Un hueso normal arriba y un hueso con osteoporosis abajo. Y vean ustedes la cantidad de huesos que hay en la de arriba comparando con la de abajo, y la arquitectura, que es la parte más importante. Vamos a hablar sobre el metabolismo del calcio, que generalmente en la parte que menos nos interesa, el recambio entre hueso y plasma. Aparte, ya se conversó en la clase del tracto gastrointestinal, del riñón y de otros tejidos. Vean ustedes el equilibrio importante que existe entre la calcitonina y la paratormona. La calcitonina, que va a favorecer el depósito de calcio en el hueso, va a disminuir la absorción tanto intestinal como renal de calcio,
En contraparte, la paratormona va a estimular reabsorbe calcio del hueso y aumenta la absorción renal y intestinal de calcio para mejorar. ¿Qué cosa hace la paratormona? La paratormona se preocupa de que las concentraciones séricas de calcio estén normales. Por lo tanto, tiene que sacar el calcio de tres fuentes: de que se absorba por la dieta, de que el riñón no lo elimine, y si no consigue eso, te lo saca el hueso. Entonces, esta es la historia natural del tejido óseo. Vean ustedes, a través de la vida, a través de los 10 años, 20 años, 30 años, ahí vemos, ustedes están más o menos en 20 años en la meseta, en la cúspide del tejido óseo. El que habla ya está de bajadita, vean ustedes. Ahora son ustedes y dentro de 40 años, 30 años, ustedes estarán como yo, pues en esto. La vida es así. La vida avanza. ¿Y cuál es la clave para esto? ¿Por qué nos dice eso? Vean ustedes cómo va variando la relación ósea con la edad, sexo y raza. En relación, los hombres negros son los que tienen más masa ósea que los blancos, los hombres más que las mujeres y las mujeres negras más que las mujeres blancas en relación a la calcificación. Por lo tanto, ¿quiénes son los que van a tener más osteoporosis? Las mujeres blancas. ¿Quién le sigue? Las mujeres negras. ¿Quién le sigue? Los hombres blancos. Y los hombres negros son los que tienen menos osteoporosis. Acá se considera que los mestizos, los cholos peruanos, también tienen menos osteoporosis que la raza blanca. En relación al tejido óseo, ¿cuál es la dinámica, la parte que está siempre en cambio? Se consideran aquí tres células: los osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Los osteoblastos son células que van a formar hueso y provienen de las células mesenquimatosas. Es la capa continua sobre la superficie de un hueso en formación. Donde hubo un hueso que se reabsorbió, sobre esa superficie se adosan los osteoblastos para formar nuevo hueso. Estos osteoblastos son ricos en fosfatasa alcalina y producen la matriz proteica sobre la cual se va a depositar el material óseo. Ahí ven ustedes en la parte inferior, están depositando la matriz proteica y sobre eso se va a depositar las sales de calcio y van a formar pues la estructura del hueso. Los osteocitos no son más que los osteoblastos maduros y relativamente ya están inactivos. Y el otro grupo celular son los osteoclastos. Estas son células grandes, multinucleadas, y son las responsables de la reabsorción ósea, mientras que los osteoblastos se originan de las células mesenquimatosas. Los osteoclastos derivan de los macrófagos, vean ustedes. Entonces, el osteoclasto se deposita sobre la superficie, produce proteasa, produce ácido, y eso va a favorecer la reabsorción del hueso. Vean ustedes, en el espacio de reabsorción produce proteasas, hidrogeniones, y eso favorece que las células se empiecen a reabsorber para una remodelación. Acá vemos nosotros la remodelación ósea, la parte de la resorción, el osteoclasto en el borde rugoso, la superficie de contacto con la superficie del hueso. El osteoclasto se adhiere a la superficie ósea, se forma un borde rugoso, secretan proteasas y producen ácido por las bombas de protones del borde rugoso. Y esas proteasas y ese ácido en contacto con el hueso se forma el espacio de resorción por acción del ácido y las proteasas. Entonces se va reabsorbiendo, se va disolviendo el hueso, va pasando el calcio para el tejido, para la circulación, y queda el hueso con una estructura donde ha perdido una masa ósea y queda, pues ahí, así queda el espacio que se reabsorbe. Los osteoclastos desaparecen y empiezan a llegar los osteoblastos. Estos osteoblastos llegan por una atracción que existe entre la lesión de reabsorción y los mismos osteoblastos. Este mecanismo, reabsorción, conformación, es algo dinámico. Existe un feedback
entre los osteoclastos y los osteoblastos que favorece pues que uno esté pendiente de cómo va el otro. En este caso, que el osteoblasto esté pendiente de cómo está la reabsorción por el osteoclasto, y cuando ya el osteoclasto termina su función, inmediatamente los osteoblastos ocupan los espacios y inician la formación ósea. Entonces van a formar nuevamente huesos. La formación del nuevo hueso está en función a la necesidad y esta es dependiente de la actividad física. Este es el punto importante. Vean ustedes, la función hacia el órgano. Si ustedes son sedentarios y el hueso no se ejercita, no fomentan ustedes la necesidad de que ese hueso sea más duro al tener actividades físicas que van a fomentar la necesidad de mayor estructura ósea, no se va a formar hueso. Si nosotros estamos sedentarios y tenemos poca actividad, poco trabajo, ese hueso se va a adaptar a lo que hacemos nosotros. Si somos sedentarios, huesos débiles. Si somos deportistas o tenemos un trajín grande, los campesinos, por ejemplo, que trabajan toda la vida desde que amanece, ellos están trabajando, cargando palana, cargando bultos, ese hueso va a estar más calcificado que uno que se levanta a ver televisión. Para todo, tocan el timbre por el intercomunicador, preguntan. ¿Quieren comer? Ya no van a la tienda, piden delivery. Queremos algo, ya no nos paramos a vender el televisor, usamos el control remoto. Entonces, el estilo de vida que tenemos nos está llevando a la menor actividad física, menor trabajo, menor estímulo para que exista mayor formación de hueso, por lo tanto, nuestros huesos van a ser más débiles. La formación del hueso esté en función a la necesidad y esta depende de la actividad física. Si no hay actividad física, si somos sedentarios, no habrá hueso. Entonces, ahí es que el hueso necesita mayor dureza y la remodelación existe pues al tope. Si es que el hueso no lo ejercitamos, quedará pues hasta cierto grado con menor cantidad de material óseo y disminuirá la concentración de calcio a nivel del tejido óseo y eso va a ocasionar ¿qué cosa? Que los huesos sean más débiles. Entonces, vean ustedes, la reabsorción, aparte de los osteoclastos, dura 3 semanas. La formación es más lenta, dura 3 meses. El hueso cortical es de 3-4% y el esponjoso hasta un 25-30%. Y existe en una unidad de tiempo hasta 2 millones de unidades de remodelación en todo el cuerpo. Entonces vean ustedes la parte dinámica que tiene este sistema de remodelación o de reabsorción y formación de hueso. Ahí está. En diferentes puntos del hueso tenemos una zona donde hay reabsorción y otra zona donde hay formación de hueso. Y eso es en todo momento de la vida y eso se presenta en toda la vida. Si nosotros hacemos que nuestro hueso necesite más dureza, con el ejercicio, pues habrá mayor formación de hueso. Si es que nuestra actividad física no solicita, entre comillas, solicitar un hueso duro, ese hueso será cada vez más blando. Los osteoclastos adhieren a la superficie ósea. Los osteoclastos reabsorben más tejido óseo y dejan una cavidad de reabsorción más profunda. Los osteoblastos forman menos huesos que los reabsorbidos. Si es así, eso es ocasionado por el proceso de osteoporosis, donde el osteoblasto no rellena todo el defecto que dejaron los osteoclastos. ¿Por qué? Porque ese hueso no lo necesita, no lo solicitó. Funcionalmente no se le solicitó. Vean ustedes ahí cómo los osteoclastos, en todo el hueso vean las diferentes situaciones de los osteoclastos. Todos ellos van cumpliendo función de reabsorción que dura semanas y la recuperación o depósitos dura meses. Por lo tanto, si no hacemos nosotros ejercicios físicos, si no fomentamos la necesidad de mayor formación de hueso, ese hueso irá perdiendo progresivamente estructura ósea, como ven ustedes en el esquema, y quedará completamente osteoporótico, como una galleta de soda
y se puede romper con mucha facilidad. La remodelación ósea, factores desreguladores. ¿Qué situaciones van a inhibir los osteoclastos? La calcitonina, los estrógenos, por eso que las mujercitas en edad fértil están felices. Los factores de crecimiento. ¿Cuáles son los estímulos de los osteoblastos? La hormona paratiroides, la vitamina D, la hormona tiroidea, los factores de crecimiento, los estrógenos. O sea, son situaciones que van a fomentar que la formación de absorción ósea y el otro factor que es el depósito de material óseo. Entonces, ese efecto dinámico es continuo y es durante toda la vida. ¿De qué depende? De que nosotros fomentemos la necesidad de huesos fuertes, duros, para que exista una buena remodelación y no nos gane la reabsorción. Entonces, la inhibición del osteoblasto también están los corticoides, como mencionó, creo que no lo mencionaron en la clase A. Es una de las causas de osteoporosis, es el uso de corticoides, van a inhibir a los osteoblastos para los depósitos de material óseo. Vamos a definir osteoporosis. Es una enfermedad del esqueleto caracterizada ¿por qué? Porque hay un compromiso de la resistencia del hueso. El hueso pierde firmeza, pierde resistencia. ¿Y qué sucede cuando el hueso pierde la resistencia? Predispone a una persona a un incremento del riesgo de fracturas. Entonces, como esto es asintomático generalmente, hasta que existe la fractura no nos damos cuenta muchas veces. Osteoporosis, disminución de masa ósea, alteración de la estructura del hueso, aumento de la fragilidad ósea y susceptibilidad a la fractura. Vean ustedes cómo en la parte de abajo, esa parte dinámica, el hueso se va perdiendo material óseo, se va poniendo más oscuro, más frágil, hasta que se rompe. Por un movimiento aparentemente sin importancia, ocasiona una fractura y un desplazamiento del hueso que ocasiona pues ya la osteoporosis complicada. Nuevamente, vean ustedes cómo va perdiendo material óseo y está tan frágil el hueso que se rompe. Y eso de acá es a través de muchos años, muchos años. Entonces, una pequeña caída aparentemente sin importancia va a ocasionar una fractura en la cabeza de fémur que lleva al paciente a la cama y con un 30%, 25% de que pueda recuperar la función y un 30% que se pueda morir en el primer año. Ahí está, vean ustedes. Mientras habíamos visto la fractura de la cadera, ahora vamos a ver los colapsos vertebrales que se presentan en las personas, generalmente en mujeres, que ya vieron ustedes, la tercera parte de las mujeres que pasan los 80 años van a tener colapsos vertebrales de una u otra costilla. Y vean ustedes, ¿qué ocasiona? Para que ustedes se den cuenta, vean ustedes a sus abuelitas, a sus mamás, ahora la van a ver, con el transcurso del tiempo va cambiando la posición de la paciente. Se va volviendo más encorvado, va apareciendo la jiba, pero eso es ocasionado ¿por qué? Por las fracturas vertebrales por aplastamiento. Y vean ustedes, esta es la evolución. La persona bebé a los 10 años, a los 30 años, ustedes están en los 30 años, 20 a 30 años, donde tienen una mayor cantidad de masa ósea, llega a la menopausia y empieza a tener una rápida pérdida. Y vean usted cómo se empieza a reducir el tamaño de las mujercitas. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que la masa ósea de las vértebras se va disminuyendo y las vértebras se van aplastando. ¿Cuántas vértebras tenemos? Bueno, cada una puede perder entre medio 1 centímetro y eso es lo que ustedes pierden de talla. Vean ustedes la estatura de la señorita a los 30 años y a los 80 años. ¿Y qué más tiene esta paciente de los 80 años? Una jiba, una joroba que no es lo que se ocasiona por las fracturas vertebrales que se va encorvando hacia adelante y va saliendo el dorso en una protrusión posterior.
La osteoporosis tiene que ver con la resistencia ósea y esto hay dos factores, cantidad y calidad, que es lo importante, ¿verdad? Calidad y cantidad. Entonces, la resistencia ósea es igual a la calidad ósea, las características del hueso y la cantidad de mineral óseo. Y las características son las importantes que tienen que ver la arquitectura del hueso, la arquitectura de las trabéculas, cómo están las trabéculas entrecruzadas para dar la mayor resistencia. Ver la tasa de recambio que está en función de la actividad física, el grado de mineralización que ya lo venimos arrastrando desde que estamos en crecimiento, cómo está la matriz, cómo está nuestro sistema nutricional, que va a favorecer la formación de esta matriz, y el daño acumulado. Microcrash quiere decir pequeñas fracturas que se van sumando a través del tiempo hasta que se va deformando la anatomía del hueso. Vean ustedes arriba, comparen la derecha con la izquierda. A la derecha un hueso completamente osteoporótico y a la izquierda el hueso con bastante material óseo que tiene mayor dureza. Entonces, vamos a ver acá que la paciente con osteoporosis tiene disminución de la masa. Tiene, por lo tanto, es un hueso menos rígido y por supuesto que al perder calcio, a perder material óseo, las estructuras de las trabéculas se van a alterar, por lo tanto se va a alterar la arquitectura y la resistencia estará completamente disminuida. Esta es la importancia en cuanto a en la imagen de la izquierda tenemos una cantidad de hueso normal y la estructura de la arquitectura de hueso adecuada, normales. En el centro vemos que disminuyó la cantidad del hueso, pero conserva la arquitectura, por lo tanto, puede soportar este paciente, porque solamente ha perdido cantidad, pero mantiene la arquitectura. Pero cuando se pierde la arquitectura, ya ese hueso pierde la resistencia completamente. Ya te dice, una reducción del 10% de la densidad mineral ósea, o sea, de la masa, debido a una disminución en el número de trabéculas, nos lleva a una reducción del 70% de la fuerza del hueso. Cuando perdemos la arquitectura, 10% de la arquitectura, llevamos a una pérdida una reducción de la fuerza en un 70%. Y cuando se pierde el 10% del material óseo, solo nos lleva a una reducción del 20% de la fuerza. Por lo tanto, la arquitectura es 3.5 veces más importante que la cantidad de hueso en términos de resistencia para la estructura ósea. Ahí está la resistencia, vean ustedes. El hueso está sometido siempre a presiones. Ahí tenemos los discos intervertebrales, de los discos, y esta de acá es la parte interna de la vértebra. Las vértebras se van presentando, esto se va descalcificando y se presentan las fracturas. Y vean la fractura de este caso, es una fractura que tiene una reducción del espesor anterior, por lo tanto va a empezar a encorvarse el paciente hacia adelante. Esta es las fracturas que la vemos nosotros en esta forma y se pueden ver en la radiografía simple de tórax. Vemos ahí cómo está cómo va a haber una descalcificación, una pérdida de material óseo y pérdida de la arquitectura de las trabéculas que va a ocasionar la pérdida de la resistencia de ese hueso. Y abajo en el video en blanco vemos nosotros cómo está prácticamente el cuerpo vertebral, ha perdido casi todo el material óseo y la arquitectura. Ahí vemos nosotros la diferencia entre un hueso normal, aquí normal hueso matrix, y la osteoporosis, donde pierde la cantidad de hueso y pierde la estructura, la arquitectura de las trabéculas. Y vean ustedes acá en esta imagen dinámica, ahí normal, con el tiempo y osteoporosis se van achicando, el diámetro anteroposterior de los cuerpos vertebrales se va reduciendo. Tenemos 12 vértebras dorsales, tenemos 7 vértebras lumbrales, 7 cervicales,
todas se pueden reducir y cada una va perdiendo tamaño, y eso ocasiona que la persona con osteoporosis empiece a perder estatura. Vean ustedes cómo se reduce el diámetro superior inferior o inferior superior, la altitud, el cuerpo vertebral lo pierde. Sumen cuánto pierde cada cuerpo vertebral y cuántas vértebras hay. Y eso ocasiona pues la osteoporosis. Cuando el paciente pierde estatura, ya está presentando este proceso. Entonces, cuando ya tenemos nosotros los huesos como que ha perdido el material óseo y la arquitectura, fácilmente se pueden fracturar. Esa fractura, la muñeca, las vértebras y la cadera. Son las fracturas más frecuentes por una simple caída o un esfuerzo que para otros momentos no era peligroso, aquí ocasiona fractura. La clasificación de la osteoporosis puede ser primaria, involutiva, la más importante es la de la menopáusica. Y la otra más importante es la del envejecimiento de las personas, hombres y mujeres. Y la idiopática es la juvenil, la del adulto joven, etcétera, etcétera. Y las secundarias son por endocrino-metabólicas, en el caso del síndrome de Cushing, enfermedades hematológicas, enfermedades genéticas, por drogas, como los anticonvulsivantes y los corticoides, y la inmovilización, estar postrado en cama. Volvemos al dicho, la función hacia el órgano. Si está acostado el paciente en una cama, ¿hace actividad física? No. ¿El hueso necesita ser muy duro para estar acostado? No. El hueso empieza a perder calcio. Se descalcifica. Los pacientes postrados crónicos que no hacen actividad física, esos tienen una tendencia acelerada a la osteoporosis. Vamos a tener acá que la osteoporosis es la pérdida de masa ósea, pérdida de la arquitectura que nos lleva finalmente a la fractura de los huesos y con toda la morbidez y mortalidad que hemos conversado nosotros. Vamos a conversar nosotros acá. Vean ustedes, la masa ósea está en función directamente al pico de masa ósea. ¿Y qué cosa es pico de masa ósea que disminuye? Este es el pico de masa ósea. Es la cantidad máxima de masa de hueso que se adquiere, que es adquirido por cada persona desde el nacimiento hasta la etapa de maduración esquelética. Entonces, aquí les cae a ustedes. Ustedes están en 20 años, vean ustedes el cuadro, están en su pico de masa ósea, tienen una meseta. La pregunta, el comentario bien sencillo. Mientras más elevado sea su pico, tendrán una meseta y después de la meseta empezarán a caer. Van a caer hasta un punto que es el umbral de fractura. Quiere decir que si llegas a ese punto de umbral de fractura, a ese nivel de calcificación de tu hueso, masa ósea, te puede fracturar. Entonces, si seguimos la línea promedio de esta línea anaranjada, tú te vas a fracturar a los 70 años o 75. Pero ¿qué pasaría si ustedes elevan su pico de masa ósea? Posiblemente lleguen al umbral de fractura a los 90 años y nunca se van a fracturar. La pregunta es, ¿en qué momento ustedes pueden aprovechar y elevar a lo máximo su pico de masa ósea? En la edad que tienen ahora. Entonces, si ustedes quieren prevenir la osteoporosis, ¿cuándo van a trabajar? ¿Cuando tengan 50 años? ¿Cuando tengan 60 años como el doctor Gallo? ¿O cuando tengan 70 años? Tienen que trabajar acá. Tienen que levantar este pico de masa ósea al máximo. Aquí tienen que levantar este pico para que con la edad que tengan nunca lleguen al umbral de fractura. Y si llegan, lleguen pues cuando tengan 90 años. Esa es la idea, ¿verdad? Levantar el pico de masa ósea, ¿está? Ustedes nuevamente están en este punto. Eleven al máximo este pico, eleven al máximo, bien, ustedes el promedio 20, todavía tienen derecho, eleven al máximo y después este umbral de fractura nunca llegará a sus personas. Determinantes del pico de masa ósea,
genéticos y nutricionales. Vean ustedes, genéticos, si ustedes son cholos, son morenos, van a tener una predisposición genética de tener un pico máximo porque se va a absorber más. Si son blancos, si son mujercitas, van a tener más problemas, ¿verdad? Entonces, si ahí es donde ustedes tienen que trabajar más. Elevar al máximo su pico de masa ósea con este 40% de factores de medio ambiente o nutricionales, que es importante. Es lo que le decía yo. Zona de fractura. Acá está la zona de fractura. Vamos a ver. En la zona roja la zona de fractura. En la ingesta de calcio inadecuada, el pico de masa ósea es bajo, la meseta se mantiene ahí, y llegan temprano a la zona de fractura a los 60 años. Una persona con una ingesta adecuada de calcio que haga ejercicio, el pico de masa ósea lo sube más, tiene la meseta, y si es mujercita, la menopausia va a llegar a la misma edad. Empieza a bajar la mineralización del hueso, pero van a llegar a la zona de fractura, no van a llegar a la zona de fractura. Van a posponer, a postergar hasta por pasado los 80 años. Pues si Dios quiere, nunca lleguen a fracturarse. Pero depende de qué, de este pico de masa ósea elevarlo al máximo, con ingesta de calcio adecuado y con actividad física adecuada. Hacer que sus huesos sean más resistentes, más duros. Esta es la idea. Esto es lo que sucede con la mujercita y la menopausia, función ovárica, ejercicios y carga mecánica tienen que hacerlo ustedes toda la vida. Ejercicios ¿para qué? Para que esta curva se allane y se prolongue a lo máximo y no llegar a la zona de fractura. Factores nutricionales para mejorar el pico de masa ósea, efectos de los niveles inadecuados y adecuados de vitamina D, hablando solamente de vitamina D. Si es inadecuado, hay una disminución de la absorción de calcio, incremento de la hormona paratiroidea que va a descalcificar el hueso, incremento de la reabsorción ósea, disminución de la densidad mineral ósea. Y esto te va a llevar, pues, lo que hemos conversado en la transparencia anterior. Si tú tienes una disminución de la función neuromuscular, también te va a dar una calcificación inadecuada. Y todo esto incrementa el riesgo de fractura. Pero si tú tienes una vitamina D, un consumo de vitamina D adecuada, vas a tener una densidad mineral ósea adecuada, vas a disminuir la incidencia de fracturas, va a aumentar tu fortaleza muscular, tu equilibrio y la función de las extremidades, y eso va a disminuir el riesgo de las caídas. ¿Por qué? Porque son las caídas totalmente inocentes, vamos a llamarlo, que se afecta a un hueso con osteoporosis, con una baja densidad mineral ósea, va a fracturar al paciente. Entonces, sin hablar, ahí estamos nosotros. Con vitamina D adecuada vamos a mejorar la fuerza muscular, el equilibrio, la función de las extremidades, la densidad ósea y vamos a tener menor incidencia de fracturas. Entonces, el sedentarismo es el factor de riesgo más importante en modificar para la salud ósea. No sé, a ver, ya las generaciones cambiaron, ya hay mucha diferencia entre nuestras edades, pero yo en la Facultad de Medicina pertenecía al equipo de atletismo, era atleta. No sé si ahora harán deporte, porque yo solo sé que hay bastante acción en la computadora, donde hacemos todos los deportes que existen, pero por la computadora, y dejamos de lado la actividad física, y es esto lo que está ocasionando, ¿sí? Limitar a 2 horas la televisión, la computadora, los juegos de video, que ocasiona al final una inseguridad social y nos lleva a el sedentarismo. Es un riesgo importante para la osteoporosis. El envejecimiento, entonces ahí viene ya, la pérdida ósea con el envejecimiento, o sea, hombre o mujercita. La mujer ya hemos conversado anteriormente. Con la edad comemos menos calcio, tomamos menos leche, ya no queremos, ya los viejitos no quieren tomar leche. Menor ingesta
y síntesis de vitamina D. Ya no quieren salir al sol. Menor absorción de calcio. Disminuye el calcio plasmático. Mayor secreción de paratormona. Como disminuye el calcio plasmático, aumenta la paratormona, cuya función es tener los niveles de calcio incrementados o normales, y aumenta la reabsorción, pérdida ósea. Y la mujercita se suma a esto una deficiencia de estrógenos, por lo tanto va a aumentar el recambio óseo y la resorción, pérdida de hueso. Entonces, eso en un anciano que está propenso a las caídas, que la persona anciana tiene ya los reflejos más lentos, se cae con facilidades, se traumatiza, y si tiene esta persona una masa ósea disminuida, se va a fracturar, con toda facilidad se fractura. Entonces hay que tener en cuenta que no solamente es la mineralización del hueso, sino también los otros efectos que van a llevar a que el paciente tenga una caída, y esta caída condiciona la fractura de nuestro paciente. Ahí está. La mayoría de las fracturas osteoporóticas ocurren en una caída. Una caída es lo más simple. El riesgo para las fracturas en una caída. Fallas en evitar la caída. Las personas de edad son más lentas, tienen reflejos más lentos. Se van hacia los lados porque también pierden un poco el equilibrio. Tienen una masa ósea disminuida, que fácilmente se puede fracturar. Y la geometría o la arquitectura del hueso, ya hemos conversado, está perdida. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de caída de los pacientes? La edad, deterioro del balance, debilidad muscular corporal inferior. Muchos ya tienen problemas o secuelas de desorden cerebrovasculares. Tienen alteraciones visuales como la catarata, que no pueden ver bien las gradas, no pueden ver bien las alfombras que ponen en la central de las casas, se tropiezan y se caen. Las pequeñas gradas se tropiezan y se caen. Tienen cataratas. Muchos son alcohólicos, están con bajo efecto de alcohol y aumenta más el riesgo de caída. Las artritis, la diabetes, la neuropatía diabética, la hipotensión postural que baja la presión cuando estás parado, la demencia senil, la neuropatía, todo esto también condiciona a las caídas, ¿verdad? Los pacientes toman muchas medicinas, muchas de ellas son para tranquilizar, los psicofármacos. Entonces lo tiene el paciente más dopado, con mayor deterioro de los reflejos, mayor facilidad para caerse. Si los pacientes tienen zapatos que no son adecuados para el tipo de piso, también se pueden resbalar y se pueden caer. Y esto ocasiona, pues, caídas simples, vamos a llamarlo entre comillas, caídas tontas que se pueden evitar. Que la casa esté pobre, con poca iluminación, que tenga alfombras, que tenga cables en el suelo, que tenga los muebles fuera de su lugar, que estén atravesando el camino. Todo esto va a ocasionar que el paciente que tiene los otros factores predisponentes sufra una caída y tenga una fractura. Los pisos que están mal alineados, vuelvo a decir, las gradas, pequeñas gradas que causan una alteración de la horizontalidad del piso, eso va a ocasionar, pues, que los ancianos tengan caídas. Y ahí está, pues se caen. Por las alfombras que está ahí, ven ustedes, la causa de la caída: tiene bastón, tiene lente que tiene pobre agudeza visual, tiene una alfombra, se tropieza, se cae, con osteoporosis se fractura. Se va a la cama, 30% de riesgo de morirse en un año. Las principales fracturas puede ser en la muñeca vertebral o la cadera. Está en función a la edad. A menor edad te fracturas más fácil las muñecas. A partir de los 65 te fracturas las vértebras y va disminuyendo tu estatura. Y a partir de los 75, con las caídas simples, te puede fracturar la cadera. Ahí está las diferentes zonas de ubicaciones de la fractura de cadera tras una caída simple por un cuidado no adecuado. Relación con la edad y la osteoporosis, ya hemos comentado ese gráfico. Incremento del riesgo de 1.4 a 1.8 veces al avanzar cada década de la vida. Entonces, a mayor edad, mayor osteoporosis.
Las enfermedades crónicas como la deficiencia de estrógenos, déficit de andrógenos, las gastrectomías que va a alterar la absorción de vitamina D, la cirrosis, la alteración de la conversión de la vitamina D, el hipertiroidismo, el hipercortisolismo o el Cushing, todo esto va a ocasionar pues una predisposición a la osteoporosis en las personas enfermas. El hiperparatiroidismo primario, el hipertiroidismo, el Cushing, el Addison que hemos conversado, todo nos lleva hacia una osteoporosis. Cuando nuestra alimentación es de pocos niveles de calcio, no tomamos leche, somos sedentarismo, fumamos, bebidas alcohólicas, traumatismo, o estamos aislándonos de los rayos solares, todo va a ocasionar una menor absorción de calcio por una menor producción de vitamina C en nuestro organismo. Las enfermedades reumatológicas, la artritis reumatoidea, las espondilitis anquilosantes, todas estas enfermedades de por sí se suman la osteoporosis prematura que van a presentar. La menopausia precoz, entonces vas a privar a la mujer de estrógenos a una edad tierna antes de los 35 años. Esta persona va a empezar su osteoporosis a los 40, 45 años. O sea, vas a adelantarle su osteoporosis y si esta tiene una expectativa de vida de 80 años, esa paciente se va a fracturar con toda seguridad. Las amenorreas previas, anorexia nerviosa, hiperprolactinemia también va a ocasionar alteraciones de osteoporosis. Las enfermedades, Patricia, las enfermedades hematológicas, mastocitosis sistémica, mieloma múltiple, la leucemia, linfoma, la anemia perniciosa va a ocasionar también osteoporosis. Los medicamentos, los corticoides, los antipilépticos, las terapias de reemplazo hormonal, tanto tiroidea como suprarrenal, y los anticoagulantes van a ocasionar también osteoporosis. ¿Y cómo puedo yo cuantificar y medir la pérdida de densidad mineral ósea? Es con la densitometría. Criterios de la OMS, vean ustedes, la osteoporosis se define cuando sea menor de 2.5 desviaciones estándar de la densidad mineral ósea de lo normal. Y la osteoporosis severa es cuando a estas concentraciones de mineral óseo exista una fractura asociada. Ahí está cómo se mide la densitometría ósea, se hace en todas partes. Y ahí tenemos nuevamente la OMS. Vean usted, osteoporosis con la densidad mineral ósea sea menor o igual a 2.5. Y la osteoporosis grave menor o igual a 2.5 más una fractura de cualquier hueso. Esto es para que vean ustedes la evaluación de las vértebras, la morfometría. Vean ustedes una vértebra en el amarillo es un esquema y en el cuadrado de la derecha es un dibujo donde supuestamente la vértebra es un rectángulo y se define como que la otra vértebra cuando se pierde. ¿Puedo bajar el volumen? Se define como colapso vertebral cuando la pérdida de la altura en una de las mediciones es de 4 milímetros o 20%. Vean ustedes ahí. Esa es en el esquema, una vértebra normal, una columna normal, y aquí también está normal, un cuadrado. Así es una evaluación de las vértebras. Y vean cómo se va perdiendo el mineral óseo de las diferentes vértebras y de las diferentes formas, ¿sí? Deformidad grado 1, grado 2 y grado 3, como van perdiendo altitud cada vértebra, y eso ocasiona también que las personas vayan perdiendo estatura mientras vaya avanzando el grado de osteoporosis. Aquí vemos nosotros la columna vertebral en una placa simple, supuestamente normal, y aquí tenemos nosotros cómo se va perdiendo el colapso vertebral. Vimos en un esquema lo que pasaba por dentro de la vértebra. Así, se aplasta, se rompe, se fractura por adentro. La arquitectura de las trabéculas está tan débil
que se va a romper y va a presionar y va a haber una curvatura. Vean ustedes, ahí en esta imagen de la flecha roja, aquí hubo una vértebra. Aquí en esta zona que tengo puntero, hubo una vértebra completamente colapsada. Como son varias vértebras colapsadas, la persona tiene una curvatura hacia adelante, que es el resultado de múltiples colapsos vertebrales que ocasionan que el paciente se desplace hacia adelante. Acá vemos nosotros, vean, una fractura vertebral, nuevamente fractura vertebral, y aquí tenemos nosotros la jiba que empieza a salir. Aquí vemos en el esqueleto normal, van habiendo fracturas vertebrales y se va haciendo la curvatura anterior de la persona, y acá tenemos abajo la fotografía. Entonces, esta es la evolución. Nadie quiere llegar a esta situación de esta persona. Es muy triste, ¿verdad? Hay que prevenir. En relación al tratamiento, el objetivo prioritario en el tratamiento de la osteoporosis es evitar o reducir la aparición de fracturas osteoporóticas, ya sea por primera vez o de fracturas. Entonces, lo más importante es elevar el pico de masa ósea, están en el momento oportuno ustedes. El segundo, mantener la meseta de pico máximo de óseo de la persona. Y después eso ¿qué va a ocasionar? Que la caída va a ser más lenta y posiblemente nunca lleguemos nosotros al área de fractura por osteoporosis. ¿Por qué? Porque hemos desplazado la curva hacia mayor edad y supuestamente va a caer esto cuando tengamos nosotros 90 años, que ya pues no tiene sentido. Prevención de la osteoporosis. Prevención primaria se dirige a actuar sobre los factores que afectan el normal desarrollo de la masa ósea. Secundaria se encamina a modificar los factores que aceleran la pérdida de masa ósea. Si tenemos factores que van a favorecer la pérdida de masa ósea, tenemos que trabajar este punto. Y prevención terciaria se orienta a evitar las fracturas en las personas que ya tienen una importante disminución de la masa ósea. Con la densitometría, tú puedes saber qué paciente tiene una osteoporosis, y ese paciente que tiene una osteoporosis tiene alto riesgo de tener fracturas. Ahí hay que trabajar para evitar las fracturas. A su edad de ustedes, aumentar la masa de mineral ósea y mantenernos, prolongar el tiempo de meseta lo máximo posible para que cuando empiece a descender ya no nos coja. Ahí tenemos nosotros la prevención primaria, secundaria y con tratamiento con osteoporosis, ¿verdad? Maduración esquelética, al inicio vean ustedes, prevención primaria, generar el máximo pico de masa ósea. Aquí estamos con ustedes. Y ustedes tienen que fomentar esta cultura hacia los que están allegados. ¿Para qué? Para que en lo posible hagan osteoporosis. Después, ¿qué se hace? Viene la etapa de pérdida de hueso. Pero ¿cuál es nuestra función? Desacelerar las pérdidas de hueso. Entonces, en esta etapa que empieza a perderse hueso, hay que disminuir esa desaceleración haciendo actividad física, ejercitando nuestros huesos, nuestros organismos y aumentando o no disminuyendo el consumo de calcio. Aquí, desacelerar las pérdidas de hueso. Y después, cuando ya tenemos osteoporosis establecida, cuando ya está el paciente con osteoporosis, entró al rango de fractura, tenemos que fomentar la generación de hueso nuevo. ¿Con qué se fomenta? Aumentando el consumo de calcio, con tratamientos de medicamentos que van a fijar el calcio al hueso, pero igual, en este momento, cuando nosotros tenemos ya osteoporosis y queremos generar hueso nuevo, podemos tomar todo el calcio que queramos, podemos tomar todos los fijadores de calcio, pero ¿qué nos falta? Nos falta la función hacia el órgano. Si el órgano no hace actividad física, si el hueso no siente la necesidad de más densidad mineral ósea, o sea, que capte más calcio, no lo va a hacer. Por lo tanto, hay que hacer actividad física. Medidas generales: calcio, se recomienda 1 gramo de calcio en los adultos, 1.2 en mujeres mayores de 50 años y hombres más de 70 años. Vean ustedes, las mujeres a los 50 tienen el riesgo igual que los hombres a los 70.
Vitamina D, la dosis diaria recomendada es de 1000 unidades en las personas que tienen más de 50 años y hacer ejercicio la mayoría de los días, especialmente ejercicios con carga de peso como caminar. Caminar con su pesa de medio kilo en cada mano es la forma en que es lo que se recomienda. Ejercicio, calcio, vitamina D y ejercicio como medidas generales para todos. Prevención o nuevamente calcio, vitamina D, dejar de fumar, evitar el alcohol y ejercicios. Vean ustedes, son medidas generales. Ejercicio nuevamente, evitar riesgo de caídas en los ancianos, aumentar la fuerza muscular ósea, aumentar la actividad articular, aumentar el balance y prevenir las caídas. Es lo que se necesita para evitar las fracturas en los pacientes. Nuevamente, aumento de la masa ósea con ejercicio, tener un peso moderado, no ser obeso, aumentar la fuerza muscular, caminar, levantar pesas que no sean muy pesadas, solamente para hacer la actividad del cardio, saltar y ejercicios de resistencia, o sea, caminar largos periodos de tiempo o largas distancias. El tratamiento disponible para la osteoporosis postmenopáusica, intervenciones no farmacológicas, estamos conversando, dieta equilibrada, proteínas, luz solar, ejercicio físico y ejercicio que caminar por lo menos 30 minutos al día. Los tratamientos no farmacológicos, nuevamente, dejar de fumar, dejar de tomar bebidas alcohólicas, actividades, ejercitarnos para mejorar nuestra masa ósea. En las personas ancianas, evitar las caídas, mejorar el medio ambiente donde se desplaza para que no tengan caídas. Y los protectores de cadera son como pañales para amortiguar un poco la caída, y de todas maneras estos amortiguadores no siempre van a evitar que el paciente se fracture. La rehabilitación comienza con la prevención de la enfermedad, y la prevención de la enfermedad empieza desde la niñez. Ustedes están ahorita en prevención primaria, por favor, mejoren su masa de mineral ósea y manténganla para que empiece a descender tardíamente en nuestras edades. El tratamiento farmacológico, existe una gama que ustedes lo van a aprender después en su curso de farmacología, pero las medidas generales como calcio, vitamina D, ejercicios, dejar de fumar, bebidas alcohólicas, es por ahora lo que ustedes tienen que fomentar y la parte más importante. Esto de acá ya son prevenciones terciarias, y lo que quiero a nivel de ustedes es prevención primaria y prevención secundaria. Calcio y vitamina D ya hemos conversado. En conclusión, los pacientes con riesgo de osteoporosis y las tratadas con fármacos antirresortivos y anabólicos deben recibir un aporte adecuado de calcio y vitamina D. Estos son por sí mismos insuficientes, se refiere a que los antirresortivos y los anabólicos no funcionan si no tenemos nosotros calcio y vitamina D como parte del tratamiento. La edad no es el único factor de riesgo para la osteoporosis. El estilo de vida, ciertos trastornos e incluso ciertos medicamentos pueden provocar osteoporosis. La densitometría ósea puede brindar información importante del estado de nuestros huesos. Existen medicamentos que retardan incluso detener la progresión de la debilidad ósea y pueden ayudar a disminuir el riesgo de fracturas. Esa es prevención terciaria. Y la rehabilitación de la osteoporosis inicia con la prevención, lo que estamos conversando. A la edad de ustedes, prevención primaria, por favor. Y cuando, si Dios quiere, lleguemos a esa edad, llegar en buenas condiciones para poder tener una vejez tranquilo, sin estar postrado ni fracturado. Ok. Conclusiones: el balance negativo en los sitios de remodelado debido a la deficiencia de estrógenos en la menopausia y al envejecimiento son las bases estructurales de la pérdida ósea y del progreso deterioro de la arquitectura ósea. Lo demás ya hemos conversado.
Muy bien. ¿Preguntas? ¿Están ahí? Sí, doctor. A ver, ¿alguna pregunta? Doctor, una pregunta, buenas noches. Dime. Mencionaba la asociación entre la menopausia. Respecto a las mujeres que se les quita la menopausia a temprana edad, por ejemplo, entre 32 a 35 años, también esa curva que mostró también empieza a decaer en ese periodo. Claro, si ustedes se dieron cuenta, las mujeres empiezan a tener problemas después de la menopausia a los 50 años. Entonces, que generalmente coincide con unos 5 a 8 años después de la menopausia. Y la menopausia en las mujeres son generalmente entre los 40 y 45 años. Si la persona tiene una menopausia precoz a los 30 años, la osteoporosis, la pérdida de material óseo empieza tranquilamente a los 40 años. Ya lo comenté cuando expuse esto. Entonces, esa paciente, esta persona, va a llegar al rango de fractura antes de los 70 años. Lo que tiene que hacer esa persona es inmediatamente hacer en ese estado prevención secundaria, más vitamina D, más calcio, más ejercicios, porque si no, la falta de estrógenos va a facilitar la aparición temprana de osteoporosis. Sí se puede trabajar, por supuesto que se puede trabajar, que haga actividad física diaria, que aumente la ingesta de calcio a 1.2, 1.5 gramos y vitamina D 1000 unidades diarias. Con eso vamos a tratar en lo posible de postergar la aparición de la osteoporosis y retardar la llegada al rango de fractura. Pero definitivamente estas personas tienen que ser bien disciplinadas con su actividad física, todos los días. Si no, van a tener problemitas en su edad de adulto mayor. Se adelanta la aparición de la osteoporosis. Otra pregunta. Doctor, vi que en la diapositiva se mencionaba que un factor que influía también era la suministración de heparinas. O sea que en los pacientes COVID que se les suministraba heparinas tenían posibles problemas con la osteoporosis más adelante. No, yo no hablo nada de COVID. Es que en el COVID había indicación para poner enoxaparina, pero era por cortos periodos de tiempo. Eso no es problema. El problema son las personas que deben ser anticoaguladas por largos periodos de tiempo, años. Igual que los pacientes que tienen epilepsia y tienen que recibir tratamiento anticonvulsivo durante mucho tiempo. Los pacientes que tienen deficiencia de producción de corticoides y necesitan tratamiento de corticoides por largos periodos de tiempo. Los pacientes que necesitan tratamiento inmunosupresor, corticoide en este caso, que va a favorecer la actividad de los osteoclastos. Entonces, esos pacientes en la cronicidad, como un factor que te va a favorecer la descalcificación, es el problema. En los pacientes agudos se usó mucho enoxaparina, pero no se usaba en más de 15 días, más de un mes no se usaba. En las personas que más que todo la warfarina es la que puede producir un poquito de osteoporosis y la heparina. Pero eso es una parte. La mayoría de los pacientes, donde veo más, son los pacientes con antiepilépticos. Ya, doctor. Pero sí, no es por corto tiempo, es por largos periodos de tiempo. Otra pregunta. Doris, pregúntame. Doctor, muy buenas noches. Bueno, con respecto a la pregunta que hizo mi compañero Ibson, por ejemplo, una persona que perdió su útero aproximadamente a los 40 años y bueno, está propensa, ¿no?, a sufrir a temprana edad lo que es osteoporosis, pero por ejemplo, a esa persona la medican con un tipo de pastilla que tiene estrógenos y
¿cumpliría también la misma función o cumpliría como que en menos rango la producción de calcio y esas cosas? Claro, tú recuerdas que la retirada del útero no influye mucho con el problema hormonal, ¿sí? Tiene que hacer retirar los ovarios. Entonces, generalmente te dejan un ovario para que siga la producción de hormonas. Pero si esta persona está recibiendo terapia de reemplazo hormonal con estrógenos, es como si tuviese todavía la producción normal de estrógenos, ¿sí? Es más, durante mucho tiempo se usaban estas personas que tenían muchas molestias, algunos sustitutos de los análogos de los estrógenos, tibolona una de ellas era, y uno de los objetivos era postergar la aparición de la osteoporosis. Entonces, sí, la pregunta tuya, sí, los estrógenos postergan la aparición, sí lo hacen. Tienen que sopesar, ¿sí? ¿Qué cosa? Que los estrógenos también nos pueden dar algunos efectos secundarios que hay que estar atentos. Doctor, una preguntita más. Bueno, con respecto a la artritis reumatoidea, ¿tendría que ser más que todo la persona adoptar las mismas medidas de prevención que la osteoporosis o como que no? Claro, Porque la artritis reumatoidea es una entidad clínica que favorece la aparición temprana de la osteoporosis. Ya por el mismo, mira, hemos comentado. Doctor, Para disculpa que que lo interrumpa, pero también incluyendo la artritis reumatoidea y el consumo de corticoides para inactivarla, porque tengo una tía que padece de eso, entonces aumentaría significativamente el riesgo de tener osteoporosis. por supuesto, eso iba a decir, que una cosa es la artritis, vamos a ver, la artritis, ¿qué trae la mochila? Tiene una mochila grandaza. Por tus problemas articulares, tu actividad muscular va a disminuir. Esa persona va a estar en cierto reposo. La actividad física la va a tener muy limitada si es que no está controlada su enfermedad. Punto uno. Entonces ya basta hecho que hagas poca actividad física para predisponer la pérdida de calcio, de material óseo. El tratamiento, si es que es corticoide, vas a facilitar toda la descalcificación del hueso. Entonces, son situaciones que ya el paciente con artritis reumatoidea hay que empezar a tratar tempranamente con vitamina D y con calcio para evitar la descalcificación temprana. Generalmente, si la persona es una persona joven, entonces esa persona va a sufrir de osteoporosis, que es un daño colateral de la artritis reumatoidea, tanto por la enfermedad como por el tratamiento que está recibiendo. Sí, eso hay que tener en cuenta. Es importante la pregunta porque es una morbilidad bastante grande, bastante limitante para el paciente y un poquito duro para nosotros, para la familia, porque ve a su paciente que no progresa. Muchas gracias, doctor. Ok. ¿Otra pregunta? Doctor, disculpe. Tengo una pregunta. Sí, cuéntame. Verá, usted mencionó sobre las enfermedades endocrinas que tienen relación con la osteoporosis. La otra vez leí un artículo que mencionaba que los pacientes con diabetes mellitus tienen un mayor riesgo de sufrir osteoporosis. ¿Esto por qué podría darse? Esa es parte importante. ¿Sí? Los pacientes diabéticos tienen muchos problemas. Uno de ellos es que la deficiencia de insulina también va a intervenir en la disminución de la actividad osteoblástica. Tú recuerdas que la insulina es una enzima, es una hormona anabólica y te va a ayudar a formar estructura. Y dentro de la estructura esta va a formar tanto en la matriz del hueso como la actividad de los osteoblastos. Sí, la diabetes favorece la osteoporosis, es un factor de riesgo. Recuerda que la diabetes tenemos una alteración en el consumo de proteínas que se van a utilizar porque el paciente no utiliza su glucosa y trata a través de la gluconeogénesis, entonces ya tienes tu menor matriz ósea. Y también
enlentece la actividad de los osteoblastos. Este es el mecanismo por el cual la diabetes te favorece la osteoporosis. ¿Otra pregunta? ¿Aló? Si no hay preguntas, a ver, muchachos, la última. ¿Están ahí? Sí, doctor. Allá. A ver, ya son las 11 de la noche. Bueno, entonces quedamos nosotros para que el día miércoles tenemos la clase de páncreas endocrino y la conferencia de diabetes mellitus. Si no hay nada, Doctor, dime, pregunta. una última pregunta. Si una persona, por ejemplo, tiene osteoporosis y osteoartritis a la vez, por ejemplo, ¿qué probabilidad, una persona, por ejemplo, que tiene un promedio de 50 años, hay una probabilidad de mejoría con con las medidas de prevención que nos ha dado, por ejemplo, lo que es el consumo Mira, de vitamina D? El consumo de vitamina D, de calcio y los ejercicios son medidas generales de prevención primaria y secundaria. Esta persona que tú me estás comentando de 50 años, que ya tiene su artrosis y realmente hay que hacerle una cuantificación de la densidad mineral ósea con una densitometría. Según el resultado de la densitometría se hace el tratamiento, sin perder la utilización de las medidas generales que son importantísimas, ¿sí? Calcio, vitamina D, actividad física, dejar de fumar, bebidas alcohólicas y evaluar los medicamentos que se están tomando. Pero la densitometría ósea es la que nos va a ayudar en qué punto esté el paciente, si es que va a necesitar ya medicamentos antirresortivos y que van a facilitar la asimilación del calcio por el hueso. Importante la densitometría ósea. Ya, doctor, muchas gracias. Bien. Entonces nos vemos, muchachos, el día miércoles a las 3 de la tarde, Timaná. Timaná. ¿Aló?